Mire, una cosa que me gustaría aclarar del punto anterior, poniéndome como el parche ante la herida en todo caso, es que no es que yo tenga una postura contra Israel de ninguna manera. De hecho, es al revés. O sea, es como que yo no necesito que me bendigan para que yo de alguna manera quiera que ellos se conviertan al Señor. ¿Me entiende? O sea, creo que lo único que podemos como desearle a una persona que se esté portando mal, que se merezca humanamente hablando, ¿no es cierto? Las cosas peores, uno puede desearle siempre que conozcan a Jesucristo. O sea, porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. ¿Me entiende? Entonces, que no se me malinterprete de ninguna manera que dice, oye, entonces le tenéis mal a Israel. No, al contrario. Pero lo que sí quiero afirmar es que a veces podemos tener una falta de autoestima tremenda como gentiles, de que a veces como para ser más espirituales queremos ser más israelitas, pero Dios te ama, venezolano, Dios te ama, chileno, Dios te ama, mexicana, Dios te ama, siendo mexicana. Dios ama hasta los mexicanos. Entonces, si Dios ama a los mexicanos, ya es mucho, ya, Señor, te pasaste, no. Si, hoy, si Dios ama hasta los argentinos, entonces no, ya la gracia sobre, impresionante la gracia. Entonces, eso, no se me interprete de ninguna manera que, de hecho, en la vez anterior de la arpa y copa, yo puse como ejemplo, como tema de oración, por favor, estemos orando por Israel. ¿Entiendes? O sea, me preguntaron, ¿y cuál es el tema? Oren por Israel. Entonces, no se me malinterprete, por favor, esto de que entonces usted le tiene mala a Israel. No, no le tengo mala, le tengo buena, que se entienda solamente precisiones conceptuales nomás. ¿Sí? Ya. ¿Pregunta? Ya, ya. Ella tenía, ya, usted después pasa, ya. Avi, la primera pregunta. Y Danielito le va a poner volumen a la pregunta. Vamos a aprovechar las preguntas porque a mí me gustaría Aló, hacer un libro de todo esto. Se aló. me sirve su pregunta. Ahí sí. Ya. Más bien no sé si es también la mención de otro ejemplo. Por ejemplo, cuando dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ese ejemplo que dio Jesús cuando, con respecto a la fe, porque lo he escuchado mucho de personas que dicen que entonces, como esa misma fe que se declaró o que mencionó Jesús, uno puede decirle, por ejemplo, a la circunstancia, no, es que hace esto es lo que va a suceder, puedo decir que esto se va a cumplir de esta manera porque Dios te da la autoridad, porque si no, no es fe. Eso lo he escuchado mucho. Ya. Primero, en términos de persona, dice cualquiera que diga. Claro. Ya, entonces, ahí donde nosotros precisando el término, en primer lugar, de persona, si ese cualquiera me incluye a mí, entonces me siento incluido dentro de ese cualquiera, eres una cualquiera, ya, yo soy cualquiera, ok, soy un cualquiera, ok, soy un cualquiera, entonces estoy en esa posición. Ya, cualquiera que diga, y ahora también habría que ver bien el contexto, Claro. porque el contexto siempre es sumamente clarificador, cuando, por ejemplo, Jesucristo dice, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿ya? Y ustedes permanecen en mi palabra, ¿no es cierto? Entonces ahí a veces hay condicionante, temática, inclusive, que dice, oye, sí que, mira, y este es el ejemplo, y esto es lo que yo entiendo, es que si Dios pone su palabra en tu boca y en tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, para empezar. Entonces, Dios habla a tu corazón, te imprime tu espíritu, entonces tú vas a tener fe y vas a hablar conforme a lo que Dios ha hablado a ti, a tu vida. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por decir, Señor, Señor, yo te pido un Ferrari, Señor, y yo lo digo con toda fe, que sea rojo, rojo diablo, rojo bien intenso, y lo digo con toda la fe del mundo. Ok, y esa montaña económica de deuda, quítala, Señor. Mira, ya, pero Dios te lo dijo, o es una palabra que realmente tú estás en Cristo, ¿estás tú en la palabra, o es más bien un deseo? No, y es para predicar el evangelio, ya, pero podéis también ir en bicicleta, pues viejo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo creo que habría que ver un poquito como el contexto, si es que efectivamente es cualquier cosa o cualquier montaña, y si esa montaña implica el hecho de que Dios haya hablado tu corazón primero y que tú permanezcas en esa palabra. No sé si me explico como en forma Sí, breve. igual pongo, por ejemplo, el ejemplo de Christine de Clario.
cuando ella dijo, y no aceptaremos un no por respuesta, porque muchos ocupan como base ese versículo, diciendo, hoy lo declaramos porque en fe lo decimos que va a haber una sanidad. Mire, lo que yo entiendo es que chocamos un poquito con el tema de la soberanía de Dios. Claro, eso Eso es sí. lo que yo entiendo. Sí. O sea, mire, humanamente hablando, yo he estado en situaciones, no voy a decir nombre obviamente, de que Dios ha dicho, esta persona tiene que morir porque si no muere va a causar mucho daño. ¿Entiendes? Entonces, y me pedían oración, oye, ora, y era una persona querida por mí. Entonces yo decía, Dios mío, humanamente yo quiero que él viva, pero Dios mío, tú has diseñado que él tenga que morir y es su tiempo. Entonces yo no puedo ir en contra de eso. Y está mi esposa presente, de que yo también esto que creo lo tuve que poner en la práctica con mi esposa. Es decir, Dios mío, ella tiene que vivir, pero en los mismos términos. Dios mío, si es tu voluntad, con mucha fe, no quiero que se me interprete como un asunto de incredulidad, con mucha fe, pero diciendo, Dios mío, si es que tú la vas a rescatar de la muerte como lo hiciste, entonces ella no puede ser una mujer igual, tiene que ser una mujer diferente. Y ahora está más gloriosa que yo, pues entonces ahí me siento como un poquito como desafiado. Ya, eso era. Eso, entonces cuidado con, ya. Por favor, micrófono, que pase la dama a la hermana. Pastor, referente a lo que usted dijo de los neopentecostales, primera vez que escucho es, mi mamá es pentecostés, entonces yo vengo de esa crianza de los pentecostés, entonces quiero que usted, lo que usted dijo, por favor lo vuelva a repetir. Lo clarifique un poquito. Ya, mire. Lo que pasa que históricamente hubo un avivamiento en Los Ángeles, disculpa, en el calle Azusa Street, también hubo un avivamiento en la India y también hubo un avivamiento en Chile. Y el avivamiento en Chile, bueno, y esto fue como que se esparció por todo el mundo, y esto fue a comienzos del siglo XX. Y los pentecostales surgieron como un movimiento que el Espíritu Santo daba dones, hablaban en lengua y eso, y con mucho valor predicaban el evangelio, y esa es la nota característica de ellos, ¿sí? Nosotros creemos lo mismo, ¿ya? Pero históricamente no somos históricamente lo mismo, en el sentido de que como grupo, comunidad cristiana, no se remonta a comienzos del siglo XX, sino de 1960. Y en ese sentido, históricamente hay un lapso. Entonces, no por un asunto doctrinal, sino por un asunto de movimiento del Espíritu Santo. Se movió el Espíritu Santo a comienzos del siglo XX y luego el Espíritu Santo se volvió a mover en la década de 1960. Y de ahí surge la comunidad cristiana y otros movimientos religiosos y otras denominaciones. Entonces, a ese grupo se le llama los neopentecostales como un genérico. Entonces, creemos, un pentecostal cree hablar en lengua, nosotros también creemos hablar en lengua. ¿Me entiendes? O sea, ellos creen, ¿no es cierto?, en interpretar en lengua y en los dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es vigente. Nosotros creemos lo mismo, pero históricamente hay un lapso. ¿Me entiendes? Entonces, esa solamente sería como la explicación de ese puntito. ¿Alguien más, por favor? Ya. Micrófono. El micro. Gracias por hacer preguntas. Es bien cortito. Pastor, siempre oramos de lo que si guardas mi palabra, dice Jesús, si guardas mi palabra. Siempre oramos y terminamos con la oración en el nombre de Jesús. Y si nos guardamos su palabra y oramos y terminamos con la oración en el nombre de Jesús, ¿cómo es eso? ¿Es efectivo o no es efectivo? A ver, yo entiendo de que, bueno, primero nosotros podemos tener toda la fe de Dios, o sea, fe en Dios y todo lo que se quiera a ese respecto, pero nosotros también tenemos que reconocer de que hay promesas que son condicionales, ¿me entiendes? Y esas condiciones básicamente nos desafían o sea, es por nuestro bien que Dios condiciona sus bendiciones. Por ejemplo, dice, el que ora, para ponerlo como en la misma idea, pero moviéndolo en otro plano, por ejemplo, dice,
traten a vuestras mujeres como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? ¿Cuántos varones dicen amén a eso? Amén. ¿Eso a qué me obliga? A mí como varón. Es que si yo a mi esposa la trato como vaso plástico, vaso Tupperware, ¿no es cierto? Se me cayó, no importa, total, resiste, resiste, aguanta, aguanta. Ya, el Señor dice, ven para acá. No puedo escucharte. ¿Por qué? Porque literalmente tus oraciones están siendo estorbadas. ¿A qué me obliga? A que yo antes de orar, si es que tuve una discusión, digo, mi amorcito, respecto a esta discusión, bueno, primero reconoce que tú te equivocaste. ¿Qué saben ustedes? No? Bueno, ya, y ahí me abueno, y yo estoy obligado a abuenarme y a tratarla como vaso más frágil. Entonces, eso de que si yo oro y digo, bueno, y si yo guardo la palabra, ¿no es cierto? Como usted lo mencionó, esos condicionantes nos exigen, porque a veces el orar puede ser muy barato. ¿Me entiendes? Hoy yo lo pido, y lo pido con fe, ya, pero ¿y tu vida está de acuerdo a eso que tú estás pidiendo? Entonces, por eso es que es bueno como que le busquemos esos pero, esas letras chicas, como por ejemplo, para ir en la misma. Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado. Otro ejemplo de lo mismo es, entonces, ¿te perdono o te perdono? ¿Por qué? Oye, Señor, si te pedí perdón. Oye, pero escucha lo que dice el Padre nuestro. Padre, perdóname como yo perdono. Entonces, ahí yo pongo un límite. Entonces, yo a ustedes los perdono harto. ¿Para qué? Para que Dios me perdone mucho. Si no hay que ser tonto. Entonces, hermano, yo te perdono. Sí, hermana, yo te perdono. No hay ningún problema. Porque yo no quiero estar delante de su presencia después, cuando esté ahí delante del trono blanco. Yo decir, Señor, yo lo que me hice fue perdonar. ¿Para qué? Para que tú me perdones todo. ¿Entiendes? Eso. Entonces, tenemos que estar atentos a esas letras chicas que finalmente nos hacen bien. ¿Sí? ¿Ya alguien más? Que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero ya. Yo tengo una pregunta relacionada a bendecir los que bendijeron. Bueno, yo sé que el de matrimonio igualitario no corresponde, pero en este caso, no sé, pues, dos personas, hombre y mujer, pero son inconversos en su totalidad. ¿Saben que el matrimonio no lo toman como con seriedad? ¿También es bendición para ellos? A ver, yo creo que según este tiempo, no, sí, obviamente, una persona, aunque no estén convertidas, el hecho de ser responsable en términos de honrar un pacto que fue creado por Dios, yo iría por ese lado. ¿Me entiendes? O sea, a pesar de que quizás no van a tener la dimensión o la responsabilidad o toda la teología que uno pudiese entender, pero yo creo que sí, uno puede bendecir y es bendecido en ese caso, a pesar de que no se han convertido. Otra cosa, obviamente, que yo a todos aquellos que estén de novio o quieran estar de novio, yo les sugiero de que hagan cursos, ¿me entiendes? Específicos, ¿ya? Que son muy útiles y que son de mucha bendición. ¿Para qué? Para que uno se case mejor. Eso es lo que, y uno no, y como están en este tiempo, uno se pone feliz cuando las personas se quieren casar, porque muchos quieren convivir. Entonces, ya que se quieran casar, bien, pero uno quiere que se casen bien. ¿Me entiende? Y yo en ese sentido soy de la idea de sí, se puede bendecir, porque es parte de un proyecto, de un modelo de Dios, en ese caso. Sí, ya. Yo tengo una pregunta. Ya. Con respecto a lo más importante, que tú hiciste una pregunta y si lo más importante de la interpretación bíblica es entender su mensaje para aplicarlo a nuestras vidas, la Biblia después de todo es para vivirla. No alcancé a entender porque estaba tomando apuntes. ¿Qué era lo más importante? Mire, a lo que yo me estaba refiriendo esto, y qué buena su pregunta, es que a veces cuando nosotros por querer que la labor interpretativa, lo más importante es llevarlo a la práctica, perdemos de vista verdaderamente entender si en primer lugar puedo llevarla a la práctica o no. Porque si es que yo quiero practicar toda la palabra de Dios, puedo en ese sobreénfasis de querer practicarlo todo, no interpretarlo bien y interpretar lo que no se corresponde, porque hay pasajes que no se pueden aplicar y no se pueden practicar. ¿Me entiendes? Eso. Entonces, a eso es lo que yo iba. Hermano, si tú pones sobre todas las cosas, hermano, tenemos que practicar la Biblia, toda la Biblia,
y vamos a ir con un ejemplo que todavía no terminamos, es que no se puede practicar toda la Biblia. ¿Me entiendes? Eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y estaba señalado, lo más importante es asegurarte que en la interpretación tú te asegures de entender la Biblia y entenderla bien. Eso es lo más importante. Ahora, que tú la apliques o que después de tú haberla entendido bien, digas, chupaya, no la puedo aplicar, es una cosa. Oh, Dios mío, tengo que aplicarla, es otra cosa. Pero lo más importante, ¿qué cosa? Es entenderlo bien primero. Entendida bien primero, ahí vemos si es que tú la puedes practicar o no la puedes practicar. ¿Me entiendes? Eso. Entonces, no sé, por ejemplo, los reyes podían tener muchas mujeres a propósito del matrimonio. Ya, y yo me creo rey. Po. Ya, pues. Pero ¿tenéis que practicar eso? No, pues. No, o no. O algún hermano está diciendo, sí, pues, hermano. No, bueno, no se me haga el loco. No, eso no es para. Primero usted no es rey. Ah, que somos reyes y sacerdotes, pues. ¿O no? Somos un pueblo de reyes. Y ahí se la busca. Y ahí donde la gente como puede como torcer la Biblia. Me salió como de chiripa. Pero así donde la gente empieza como unir este versículo con este otro. Entonces no es que tengo que aplicar la Biblia. Y si somos reyes y sacerdotes y los reyes pueden tener muchas esposas, hermano, puedo tener muchas esposas. Si la gente, ya. Pau, ya, vamos a la papa. Ya, el problema de la preferencia hedonista. Hedonismo tiene que ver con priorizar el placer y rehuir el dolor, ¿cierto? Ok. Nosotros naturalmente preferimos las buenas noticias a las malas. ¿Esta preferencia muy humana podría afectar nuestra interpretación bíblica? Dice así, Mateo 11, versículo 12. ¿Me escuche lo que dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí va a quedar, ¿no es cierto? Va a quedar Mateo 11, verso 12. Ya. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo desde 1991, era cabro, no sé, era chico, pero me acuerdo, escuché esta predicación que decía, era un pastor que rescataba a niños en la calle, situación de la calle. Y él hablaba de que nosotros tenemos que ser violentos, y violento en rescatar a los niños. Violento como sinónimo de audaces, como de valientes. Sí, hermano, hay que ser valientes, los valientes del reino. Arranquemos a los niños que están y su predicación básicamente se trató de su testimonio de cómo él arrancaba a niños de la calle. Ok. Y esto yo lo he escuchado muchas veces, decir, hermanos, tenemos que ser violentos. Amén. Amén, ¿no? Y uno dice, ay, tiene que ser violento, no sea violento conmigo, hermano. Ok, ya. Pero después aclaran, no, pero no de los violentos que pegan, de los otros. ¿Y cuáles? De los violentos del reino. Ok, haciéndolo como sinónimo de audaz, sí, de valiente. Sin embargo, a través de sinceras preguntas al texto, considerando el contexto del pasaje, ¿de qué realmente está hablando Jesucristo al decir estas palabras? ¿Cuál es su contexto del capítulo? Juan estaba en la cárcel, ¿sí? Y oye de los hechos de Cristo y manda a 2 discípulos para preguntar, ¿este era el Cristo o no el Cristo? ¿Sí? Jesucristo continúa haciendo milagros, teniendo como testigo a estos 2 discípulos de Juan, y mientras estos iban de regreso, empieza a hablar de Juan, que es profeta, que es más que profeta, es el que prepara el camino, no hay profeta mayor que Juan, pero el más pequeño del reino es más grande que Juan. Eso es lo que empieza a hablar Jesucristo. Y allí dice, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar, según el diccionario de la RAE, es quitar con violencia y fuerza. ¿Qué es lo quitado con violencia en ese contexto? Es Juan, porque Juan estaba predicando en el río Jordán. Estaba predicando en el Jordán y lo arrebataron. Y los violentos lo arrebataron. Y los violentos eran, ¿no es cierto?, los soldados de Herodes, que lo pusieron ¿dónde? En la cárcel. Lo que está haciendo Jesucristo es una descripción. Dice, ¿no es cierto?, el reino sufre violencia. ¿Por qué? Porque Juan era un predicador del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y los violentos lo arrebatan. Está consignando que la única manera
en que pudieron parar a Juan el Bautista fue a través de la violencia. Eso es lo que está claro. Y finalmente lo decapitaron, ¿no? Entonces, esto que es descriptivo no nos gusta. ¿Por qué? Porque lo que está apelando a esto, ¿qué es preferible? ¿Un mensaje que te empodere y te diga, tú tienes que ser violento? ¿O un mensaje que te está sugiriendo y que te está diciendo, tú potencialmente puedes sufrir la violencia? Porque los violentos actúan en contra del reino. Mateo 5, 39, pero yo os digo, no resistáis al malo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ese versículo está en contra del llamado a ser violentos. ¿Sí o no? Porque según el versículo anterior y la interpretación era, hermano, usted tiene que ser violento. Ya, pues, pero que Jesucristo en forma explícita te dice, si te hiere la mejilla derecha, eso es llamado a la violencia. Otro versículo, Mateo 26, 52, y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué estaba Jesucristo? Hablando en contra de ser violento. Pero sobre todo la siguiente palabra de Jesucristo que la contata Juan 18:36. Respondió Jesús, mira, mi reino no es de este mundo. ¿Usted ha escuchado eso? Esa frase, mi reino no es de este mundo. Bueno, después continúa. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. O sea, Jesucristo mismo está diciendo, ¿saben qué? Y esto es muy importante. Mis discípulos no tienen que ser violentos físicamente, o no tienen que ser violentos. No tienen que ser violentos. Y uno dice, y si tú no entiendes esto, vas a estar tú a favor de las cruzadas, que vamos a matar a los musulmanes que se tomaron Jerusalén, a matar. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Cristo, tomen espada. O sea, ¿qué cosa? Hay guerras santas en la historia que se justifican, ¿por qué? Porque podemos ser violentos. Entonces, ¿podemos o no podemos ser violentos? Jesucristo no habla de que podemos ser violentos. ¿Se entiende eso? Entonces, a veces nosotros, porque, oye, este versículo anterior, el que yo te decía, el que se malinterpreta, ¿no? Ese versículo te empodera. Oye, tú puedes ser violento, tú puedes ser audaz. Y ahí tú como que, sí, pues yo puedo ser violento, yo puedo ser el audaz, yo puedo ser el mata gigante. Sí, tú mata gigante. ¿No es cierto? Y esa predicación es como que, ¡ah! Y hermano, dígame un ajú, ajú. Y todos los hermanos, ajú, ajú. Están mis 300. Esa. Y que calzan muy bien con esa interpretación. Pero no es la interpretación del pasaje, porque un pasaje, un versículo se tiene que entender con todas las preguntas que se le hagan a un contexto. Y el contexto está hablando de otra cosa. Está hablando lo que yo les comentaba. Juan, predicador del reino, sufre violencia a ese reino. ¿Por qué? Porque fue puesto en la cárcel y fue arrebatado, fue llevado a la fuerza. ¿O usted cree que no lo llevaron a la fuerza? Sí, claro, lo arrebataron. ¿Sí? Y además otros versículos que también nos hablan de ser pacíficos, como Primera de Pedro 3:9, Romanos 12, 17 al 21. Pero preferimos un mensaje práctico que, comillas, nos empodere en lugar de una descripción que implique un potencial sufrimiento para nosotros. Preferimos ser nosotros los sujetos que arrebatan en lugar de lo evidente del texto, ser pacientes sobre los cuales podría ejercerse la violencia. Ahora, como se suele predicar, se naturaliza la palabra, diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Los violentos del reino no son violentos del mundo, sino que se trata de gente audaz. Ya, pero es que uno no es. Por ejemplo, no, los violentos son valientes. Es que Jesucristo no fue violento y fue súper valiente, po. Porque para soportar todo lo que él soportó en la cruz, hay que ser súper valiente. ¿Pero fue violento? No. Entonces, ¿es igual ser violento que valiente? No, no es lo mismo. Entonces Jesucristo ahí le puso y endureció su rostro como pedernal. Y hay que tener rostro duro para decir, ¿sabes qué? Tú, diablo, tú no me vayas a hacer llorar. No, yo no me voy a arrodillar delante de ti porque yo estoy arrodillado delante del Padre. Amén. Bien, hay que ser valiente. La teología del reemplazo. Estamos hablando de que a veces queremos como adjudicarnos de toda la Biblia y a veces no es tan así. Porque no podemos poner en práctica toda la Biblia, porque no nos corresponde. Una de ellas es la teología del reemplazo. Apocalipsis 7:4 nos da un ejemplo de ello.
Y dice, y oí el número de los sellados, 140,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok. ¿Qué es lo que enseña la teología del reemplazo, la cual yo no estoy de acuerdo? Enseña que los cristianos tienen que adjudicarse toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo fue escrito para los cristianos, y para los judíos, nada. No, ellos fueron reemplazados, y desplazados, y desechados. Así que toda la Biblia es para mí. Entonces, cuando entienden eso, después leen este versículo, dice, bueno, y los 144,000 sellados son de la tribu de Israel. Ah, entonces ahí estoy. Oye, pero allí dice las tribus de Israel. Entonces, no, porque espiritualmente nosotros somos el Israel espiritual. Perfecto. Pero el hecho de, y ese es el peligro, el hecho de que tú afirmes de que eres el Israel espiritual puede dejar sin nada a Israel. Y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque esto es para los israelitas. ¿Se entiende? Lo que yo le comentaba, por ejemplo, y no lo podemos adjudicar, como por ejemplo cuando Jesucristo se lamentó en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿no es cierto?, que apedreas a tus profetas, y después también en otro contexto dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Esa es palabra para Israel o para nosotros? Para Israel, porque ya se cumplió. Ya se cumplió, ya se corrió el rumor de que los judíos escondían oro, piedras, diamantes, piedras preciosas entre las piedras, y los romanos que hicieron, desarmaron Jerusalén, con tal de encontrar, y no quedó piedra sobre piedra, excepto lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Entonces ya es palabra cumplida. ¿Me puedo yo de alguna manera tratar de adjudicar? No, esa palabra es para mí, me la tomo. No, ¿por qué? Porque ya se cumplió. ¿Me entiendes? Y tampoco estaríamos dispuestos a que no se escucha como aquí en Chile, que puede pasar con un terremoto, pero no nos gustaría en todo caso adjudicarnos esa palabra. ¿Sí? Eso. Entonces, ahí reafirmo el valor que tiene Israel, ¿no es cierto? Que no tenemos por qué quitarle lo que es su palabra. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la teología del reemplazo o no? ¿Sí? La teología del reemplazo dice, no, ya la Biblia completa es para los cristianos y reemplazamos a los judíos. Yo creo que no es así, que hay versículos que no tendría sentido para los cristianos. Otro de que nosotros nos adjudicamos y queremos que toda la Biblia sea práctica en forma genérica y aplicarla toda, es el ejemplo de Apocalipsis 2:20 con la falta de rigurosidad contextual inmediata. O sea, hay que ser riguroso al estudiar la Biblia. Hay que ser detallista. Y a veces esos detalles no los consideramos. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ok. Hay una parte de la corriente neopentecostal que le gusta la guerra espiritual, ve en este versículo un famoso espíritu llamado el espíritu de Jezabel. Lo interesante del caso es que en la Biblia usted me lo puede buscar de Génesis y Apocalipsis y no sale mencionado la frase espíritu de Jezabel. No sale. Entonces, ¿cuántos habían escuchado el espíritu de Jezabel? ¿Sí? Okay. Yo sé que no van a levantar la mano y decir, no, yo no he escuchado eso, ya, yo sé que eso. Ya, pero, ¿y sale en la Biblia? Porque es complejo. Porque uno cuando habla de espíritu Jezabel, a ver, supongamos que es un demonio. Vamos a suponer que es un demonio. ¿Qué dice el versículo siguiente? El 2:21 de Apocalipsis. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. ¿Dios le da tiempo a los demonios para que se arrepientan? Ah, pobre demonio, démosle tiempo. ¿Le da tiempo para que se arrepientan? No, ¿por qué? Porque Jesucristo murió por los seres humanos. Así que los demonios, lo siento viejo, pero ustedes no entran en el tema de la redención. Somos los seres humanos. Jesucristo murió por los seres humanos. Ahora, ustedes, lo siento, viejo, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, y aquí dice que le he dado tiempo a una mujer que se arrepienta. Entonces, ¿es el demonio de Jezabel? Ya, y supongamos que es el espíritu de Jezabel. ¿Cómo el espíritu
de una mujer va a estar rodando por todo el planeta Tierra, dominando a la iglesia. Entonces, no, el espíritu de Jezabel, o sea, como que yo me muera y mi espíritu salga y empieza a dar vueltas. ¿Es el espíritu de Jezabel? Sí. Eso es lo que yo aclaro en todo caso, de que existe ahora, justamente, eso es lo que ella me escuchó en la clase ya y se está adelantando. Claro, yo creo que existe la manipulación. Claro que existe la manipulación, pero el tema de adjudicarle tanto un título a una mujer, ahí es donde entramos en duda bíblica, estoy diciendo, escritural. Entonces, que existe la manipulación, existe. Y también es otra cosa, es que qué pasa con una persona que tenga un espíritu de Jezabel y que sea mujer. Y al decirte que es el espíritu de Jezabel y ella misma es una Jezabel, dice, no, pues aquí yo estoy blindada. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar un espíritu, no tiene que buscar una persona. ¿Se entiende? Entonces como que es una cortina de humo. ¿No es cierto? Entonces, y precisamente de eso se trata la manipulación. Poner cortina de humo. Entonces, sí existe el espíritu de manipulación, pero no se llama Jezabel. ¿Sí? Paréntesis, recordemos el fallo de Eva de agregar la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la falla de Dios? Ni le tocaréis. Entonces, ¿cuál es la falla de nosotros? Ahí dice espíritu. Ya, pero hermano, ¿dice espíritu o no dice espíritu? No dice espíritu, pero yo quiero que diga espíritu. No, pues, y ahí donde yo le decía, hermano, ahí donde tú tienes que sacrificar tu deseo. Una cosa que tú desees que la Biblia diga algo y otra cosa diferente lo que literalmente dice. Y literalmente no cite la palabra espíritu de Jezabel en la frase, ni tampoco en este contexto que se podría como aludir, porque se trata de una mujer que inclusive Dios le da tiempo para que se arrepienta. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué mujer? Hermano, no se pongan machistas. No. ¿Por qué? Porque es muy práctico. La mayoría del liderazgo dentro de la iglesia es masculino. La mayoría, todos los apóstoles, de los 12, todos son hombres, ¿cierto? Uno ve Hechos de los Apóstoles, las cartas, excepcionalmente hay algunas mujeres que están en el liderazgo, pero todos son, o casi todos son hombres, ¿sí? Ok. Entonces, una estrategia para derribar a los hombres es la mujer. ¿Me entiendes? Que con seducción, que con manipulación, que con el lugar que te da la autoridad de enseñar. Tú te puedes imponer y puedes como ser atractiva, la mujer ser atractiva para hombres es mala. Eso es lo que se está poniendo, tengan cuidado con ese tipo de mujer. ¿Me entiendes? Los varones, sobre todo los varones que estén en ese servicio. ¿Sí? Bien. Conclusión de este punto, en la labor interpretativa de la Biblia no es lo más importante su aplicación literal y personal a nuestras vidas, porque procediendo así forzamos a entenderla de tal manera que no ha sido esa la intención de Dios. Lo que es realmente importante en la labor interpretativa es asegurarnos con integridad, fidelidad y honestidad intelectual espiritual de cuál sea su verdadero mensaje, sea que implique o no implique una aplicación práctica y literal. Si somos neopentecostales, debiéramos hacernos cargo de las falencias interpretativas típicas de nuestras formas de pensar y en arrepentimiento cambiar la forma de pensar para poder entender bien las escrituras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo decía. O sea, tú por ser evangélico o por ser católico o por ser lo que tú quieras, vas a tener tu forma de pensar y de leer la Biblia y tú tienes que reconocer tus propios límites, tus propias falencias. Y las falencias que yo he tratado de alguna manera de resumir, tiene que ver con que nosotros creemos que toda la Biblia se tiene que aplicar, lo cual no es exacto, no es preciso, por lo menos en términos literales, ¿no es cierto? No sé, es que Judas se suicidó, si yo leo, entonces me suicido. No, pues no es para ti, es para Judas, tú no, por favor no. Ya, un zoom, siguiente punto, un zoom a nuestra identidad. ¿Creemos en la vigencia de los dones espirituales? También creemos en la vigencia de los 5 dones de ministerio de la palabra y gobierno. Dado lo anterior, es necesario observar la atención del caso Cristo, del caso Corinto. Para empezar, ¿los apóstoles se podían equivocar o son infalibles? Infalibles, o se equivocan. No, que es apóstol, se puede. Ya, sí, ¿se equivocan o no? No, pues, oye, usted, ya, hasta que no, ya, me salto el punto. Usted está mal, ya.
Los apóstoles de hecho se equivocaron y un botón de muestra es cuando un apóstol tiene una mejor idea que Dios. O sea, un apóstol que, oye, se me ocurrió, Dios tiene esa idea, pero yo tengo una mejor. Eso no es bueno. ¿Qué dice? Primera de Corintios 9, Primera Corintios capítulo 9, verso 9 y 10. Y luego el 14. Dice, escuche bien, Pablo escribiendo su carta. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por causa de nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Conclusión de lo anterior, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Gracias a las cartas a los corintios, hay quienes le adjudican el calificativo de la iglesia carnal, y tienen razón. La pregunta clave sería, ¿cuál es la responsabilidad de Pablo para que prolifere la carne entre medio de los corintios? A confesión de parte, relevo de pruebas, como diría un abogado. Pablo escribe defendiendo su apostolado. Y aquí un importantísimo detalle que acabo de destacar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Eso es sugerencia o fue mandato? Así también, mandato o sugerencia. Entonces, Dios le mandó a los apóstoles, ustedes tienen que vivir del evangelio. Se sabía. ¿Y Pablo qué hizo? Mi chiquitito me regaló 10 corintios. ¿Saben qué? A usted yo no les voy a cobrar nada. Yo voy a vivir de mi propio esfuerzo. Y yo viviendo de mi esfuerzo, haciendo tienda, ¿cierto? Y esto sale en hechos, y ustedes lo saben. Yo no le voy a cobrar nada. ¿Ya? Y eso tuvo un efecto. La gente dijo, a ver, Jesucristo le dijo que los apóstoles por su obra podían cobrar, por decirlo en términos como bien económicos, bien simplistas. Ok, y Pablo lo está haciendo gratis. ¿Sabes por qué? La tengo. Pablo no es apóstol, por eso lo hace gratis. Si fuera apóstol, él le estaría haciendo caso a Jesucristo y cobraría. ¿Sí o no? Sí. Y ahí donde se corrió el rumor, Pablo no es apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo se le ocurrió una mejor idea que Dios. Entonces, es complicado corregir a Dios. ¿Vamos a corregir a Dios? No hay que corregirlo. Si Dios dice que sus obreros tienen que, o especiales obreros, no estoy diciendo que todos, porque todos de alguna manera tenemos que servir a Dios, pero aquellos que están llamados a vivir 100%, trabajar todo el tiempo y no pueden tener tiempo para vivir por tener un trabajo secular, como se le llama, o mal se le llama, tienen que vivir. Y lo dice en el Evangelio. Pero Pablo dijo, no, yo no quiero ser gravoso a ustedes. ¿Y qué? Produjo una duda insana. Desobedeciendo, porque no era una sugerencia, es que el Señor lo ordenó. Y yo le hubiese dicho, pero Pablo, ¿y por qué no hiciste caso? ¿Se da cuenta? Entonces, eso como una interesante temática. Pablo, pese a tener buenas intenciones, desobedeció a Dios y se siguen las consecuencias a su desobediencia. A pesar de su altruismo, a pesar de su generosidad y renuncia. Lo cierto es que desobedeció. Y esto es una lección que debemos considerar a nuestras vidas. Hay cuando se nos ocurra ser más inteligentes que Dios. Entonces, si Dios dijo, los apóstoles tienen que cobrar, ¿por qué lo haces gratis? ¿Por qué? Porque pusiste la duda, sembraste la duda. Y fue parte de la temática, el problema que vivió. Mientras vivía en Corinto, Pablo vivió del oficio de hacer tiendas, eso lo encuentran en Hechos 18, 1 al 3, en lugar de vivir de su derecho como apóstol. Después, los cristianos corintios se enteraron, según la enseñanza aplicada de Jesucristo, de Mateo 17, 29 y Lucas 9, 3, que debían pagarle los viajes, la estadía y el trabajo a los apóstoles, y así lo hicieron con Pedro y su mujer, según nos dice Primera de Corintios, capítulo 9 y 5. Pero Pablo no se atrevió a vivir de los corintios, un sector de la iglesia hizo la conclusión muy lógica y coherente, Pablo no cobró porque Pablo no es apóstol. ¿Sí? ¿Quién dio, como les planteaba recién, quién dio pie para que dudasen a su apostolado?
el propio Pablo, por su desobediencia bien intencionada. Entonces, ¿podemos desobedecer a Dios intencionadamente? Sí, pero las consecuencias son malas. Entonces, si Dios dice que se tiene que hacer de una manera, hay que hacerlo de esa manera, ¿o no? Un amén. Ya. Por ese amén vine, hermano. Ya. Lo curioso y decidor para nosotros es que entre los corintios abundaban los dones espirituales, había tantos profetas que tenían que hacer fila para profetizar por turnos. Y abundando los dones carismáticos, no había claridad si Pablo era apóstol o no. Y buena parte de nosotros que conocemos la primera carta a los Corintios, aunque en realidad, bueno, y este es un paréntesis, Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, ¿ya? Nosotros tenemos 2. Ah, hermano, ¿y dónde saca eso? Sí, porque la primera carta hace referencia a una anterior. Entonces, si yo la primera carta ya te estoy diciendo hoy, como te escribí anteriormente, es que te escribí una anterior. Bueno, pero ¿por qué tomé el caso Corinto? Porque los corintios son muy representativos de nosotros. Porque los corintios eran igual de nosotros, creían en el derramamiento del Espíritu Santo, creían en hablar en lengua, creían un montón de cosas que nosotros creemos, y ellos lo practicaban y lo practicaban más que nosotros todavía. Pero, lamentablemente, tuvieron sus errores, ¿sí? Que se plantean en la división. Primera de Corintios 11 al 14, porque me ha sido declarado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Crispo. Crispo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Cristo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ok. Hice el énfasis en la palabra Crispo porque originalmente los documentos más antiguos dicen Crispo, pero usted va a la Reina Valera y dice Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque el que estaba escribiendo dijo, ¿cómo? Cambió la T por la P, ya. O sea, la P por la T le hacía más sentido, pero no tiene sentido que uno diga y que esté mal que yo diga yo soy de Cristo. ¿Sí? Porque si yo digo yo soy de Cristo, oye, algunos yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿estoy mal por decir que yo soy de Cristo? No. Pero decían yo soy de Crispo. ¿Y quién era Crispo? Crispo era un principal de los ancianos de la sinagoga de Corinto. Y eso también ustedes lo encuentran en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces algunos que tenían la tendencia como más judía, decían, no, yo soy de Crispo. Eso como dato de las copias, ¿no? Bien, el que Pablo con su práctica bien intencionada establecía una duda respecto a su apostolado, dejó un vacío de autoridad y favoreció que cada corintio elija su propia autoridad, dando lugar a divisiones. Mi autoridad es Pablo, mi autoridad es Apolo, mi autoridad es Cefas, mi autoridad es Crispo. Se lo ejemplifico. Es como un médico que decide no cobrarte. Dice, no, yo no te voy a cobrar. Oye, que para una segunda opinión. Porque si no cobra, es que debe ser re malo el médico, por eso me está atendiendo gratis. ¿Ah? Entonces, si te dan algo gratis, como que dicen, no debe ser bueno. No debe ser bueno, porque si fuera bueno, cobraría caro, ¿no? Entonces, si te da algo gratis un médico, entonces por eso es como que yo soy apóstol, les predico gratis. ¿Me entiende? Eso fue la duda que estableció. Con los mismos corintios, el apóstol se enredó y se confundió en sus suposiciones y se equivocó. Porque esto no fue solamente el único error que cometió Pablo entre los corintios. Ahora, voy a decir una anécdota. Cuando mi mejor amigo, misionero, me dijo, bueno, desde las misiones, de la especialidad de las misiones, Pablo cometió sus errores. Y yo en ese momento me enardeció el espíritu, porque yo era team Pablo. Dije, no, tú no te metís con Pablo. No, tú dices que se equivocó, porque Pablo no se equivocó. Y después empecé a leer la Biblia. Chupaya, aquí se equivocó. Por ejemplo, en una parte dice, yo no soy fariseo. No, en una parte escribe, yo en mi antigua vida fui fariseo. Y después, en Hechos del Apóstol, le dice, y yo fariseo. Pablo, ¿estás mintiendo? ¡Oh, te me caíste! Entonces, no. Después, ese pasa cuando uno estudia mucho, pero bueno. A lo que vamos. 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría,
para anunciar el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dieron cuenta de todo el error y lo que Pablo está diciendo aquí equivocadamente? Y dice, no, sí, yo he escuchado prédicas que están a favor de este versículo. One moment. Dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pablo, ¿tú cuando predicas sabiduría de los hombres? No, pues sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué temes cuando tú vas a hablar se va a fundamentar en la sabiduría de los hombres? Yo sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque la ciudad inmediatamente antes que Pablo visitó a los corintios fue Atenas. Y Atenas, Pablo predicó en el Areópago, que era la Harvard de la época, y predicó con excelencia de palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron los griegos, los atenienses del lugar? Dijeron, este es un palabrero. Dijeron, ¿saben qué? No. Cuando empezó a hablar de la resurrección, este está loco, está hablando estupideces. Entonces él dijo, ¿cómo? Entonces él corrigió, pero corrigió mal, porque dijo, bueno, si predicando sabiduría no se convierten, entonces inmediatamente, no pasó por una ciudad, inmediatamente fue a los corintios y dije, no les voy a predicar sabiduría. Y ese fue el problema. ¿Por qué? Porque fundó una iglesia que puso a la sabiduría en segundo plano. Entonces, después no es de sabio andar peleando, no es de sabio andar de división, no es de sabio dudar que el apóstol era Pablo. Entonces, muchas cosas fue porque él dijo, no, yo no voy con palabras de sabiduría. Pero es que Pablo, tú no tenías que haber elegido entre palabra, entre poder y sabiduría, tenías que haber ido con los dos. Y eso que tú postergaste la sabiduría, te jugó en contra después. ¿Me entiendes? Entonces, eso es parte de... 1 Corintios 1:17, en la misma línea, porque no me envió Cristo a bautizar. Es interesante este versículo. ¿Y la gran comisión qué dice? Bautizándolo. Jesucristo mandó a bautizar. Y Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar. Pablo, no quiero que se les caiga Pablo, yo lo sigo admirando. O sea, ya, yo soy la pulga de Pablo. No, si Pablo tiene un grano, yo soy el grano de Pablo. O sea, Pablo es otro level, pero de que era humano. Ahora, ¿por qué es interesante ver esto de las debilidades y los defectos de aquellos que admiramos? Porque Dios es el único digno de admiración y de gloria. ¿Me entiendes? Yo no quiero obviamente no quiero que a nadie se le baje el perfil de Pablo. Pablo es respetuosísimo, es uno de los cristianos que yo más admiro. O sea, don Pablo, yo me voy a hacer un tatuaje de Pablo, así, Pablo, ya. O sea, Pablo la lleva, pero también no puedo dejar de reconocer de que también se equivocaba. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, si consideramos los resultados del desastre que se convirtió Corinto, aunque a algunos les sorprenda, fue un error suyo lo confesado en los versículos previos. Sí, como ya les expliqué. La parte textual que dice 18:1 de Hechos, después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y se fue a Corinto. Es lo que yo les señalaba recién. O sea, Pablo después de predicar, genial, entre los atenienses, pero es que Pablo no quería, el objetivo de Pablo no era predicar genial. El objetivo de Pablo era que se convirtieran. Si bien yo prediqué genial, se convirtieron muy poco, no ninguno, pero muy poco. Entonces ahora ya no, voy a puro mostrar el poder de Dios. Y después la sabiduría. ¿Pero por qué postergaste la sabiduría de Dios en tu labor? ¿A qué se refiere con sabiduría? Con sabiduría de palabras que hace vana la cruz de Cristo. Si bien Cristo predicó en Atenas con sabiduría de Dios, los atenienses le tomaron por un simple palabrero. Así se establece un segundo problema Corinto, una iglesia que valora más los dones carismáticos del poder de Dios y en segundo lugar, en segundo plano, la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es que los neopentecostales, no, Señor, no, y es más, hermano, yo quiero que aquí seamos más poderosos, con más unción, más poder, más lengua, más todo lo sobrenatural. Yo quiero que no me malinterpreten, tenemos que crecer en el poder de Dios. Amén. Amén. Pero también en la sabiduría de Dios. Porque el problema de los corintios es que ellos eran puro poder.
No, yo profetizo, no, y tanto que, pero le faltó sabiduría. Y insisto, no estamos llamados a elegir o entre somos sabios o poderosos. Se puede ambas. ¿Me dice amén o no? Amén. Ya, yo sé que un hincha de Pablo dice, sí, iba y así, Daniel, iba y así, pero hablaste mal de Pablo. Perdone, pero bueno. Ya. Entonces, se plantea un gran pero. ¿Eran sabios al dar lugar y practicar las divisiones? Porque Pablo después le saluda, no, si ustedes son sabios. Ya, pero no eran sabios al no aceptar el apostolado de Pablo, no fueron sabios. Más encima, la sabiduría de Pablo la reserva solamente para aquellos que han alcanzado madurez, según él mismo escribe en 1 Corintios 2:6. O sea, más encima, después dice, mira, ¿saben qué? Entre los maduros yo le voy a hablar sabiduría. ¿Acaso los niños no necesitan sabiduría? Entonces, ¿por qué? Entonces, todo está como mal planteado por la mala experiencia que tuvo Pablo, y Pablo sacó una mala conclusión de lo de Atenas. Pongamos atención, sino con demostración del poder del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Pablo, cuando predicas tú, insisto, ¿es de Dios la sabiduría o es de los hombres? Es de Dios. Entonces, ¿por qué tú temes? Y ahí es donde tú cedes a la expectativa de los otros. Tú cedes, tú te autocensuras, tú te automutilas tu mensaje. ¿Por qué? Porque crees que vas a ser mal interpretado. Porque crees que van a creer que es sabiduría de los hombres lo que tú vas a hablar, entonces tú dices, mejor no hablo. Ese fue. Entonces, mejor, después le voy a hablar sabiduría. Ya, pero después ya la gente los corintios ya fundaron su identidad en el poder de Dios. Pero sabios no eran. ¿Ya? Amén. Voy a llegar cuando llegue al cielo, me van a esperar los corintios. Ay, habláis pésimo de nosotros. Sí, pero era verdad. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, Pablo tomó la decisión de presentar una fe simple en cuanto a palabras, pero con demostración de poder. Y dio como resultado una iglesia carismática, pero con tan poca sabiduría que niegan el verdadero apostolado de Pablo y reciben con buena disposición a los falsos apóstoles. La única vez que se utiliza en la Biblia el término falsos apóstoles, se está ¿en cuál carta? A los Corintios. Y lo que decían los Corintios, vengan falsos apóstoles, no venga Pablo. No tenían criterio, no tenían sabiduría. ¿Sí? Bien. Y se agudizó entre los niños de la fe, 1 Corintios 3:1, aunque también hubo problemas con los maduros, 1 Corintios 5:1 al 2. Si bien fueron enriquecidos en la ciencia en Cristo, pero en los hechos parece que la riqueza celestial en Cristo no la vivieron en la tierra, porque en efecto, por muchas razones, en efecto, eran pobres en sabiduría. Sería mucho, no puedo extenderme más en este mismo punto. ¿Ya? Ahora, yo dice ya, pero ¿qué tiene que ver con nosotros los corintios si nosotros no somos griegos y nosotros somos chilenos? CHI, chi. Ok. Lo que pasa es que nosotros podemos tener una actitud corintia. ¿En qué sentido? Es decir, yo quiero el poder de Dios, pero no quiero la sabiduría de Dios. ¿Me entiendes? Está enojado, tiene frío. Ya. Dice así. Está concentrada. Ok. Por ejemplo, hay que ir, menospreciar la teología y los teólogos utilizando como insulto. Es que tú eres teólogo, o estudiaste teología, o ay. En cómo se anima a conocer poco la Biblia. Aquí mismo, cuando yo era jovencito, a los 14 años, se nos animaba a no estudiar la Biblia. Y puso cara de, ¿en serio? Sí. No, pues, chiquilla. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el énfasis? No sean cabezones. ¿Cómo? ¿Para qué van a estudiar la Biblia? Mejor pónganla en práctica. Ya, pero ¿cómo yo voy a ponerla en práctica si no la estudio? ¿Entiendes? Y se decía desde el púlpito. Yo decía, Ave María. Algunos dicen, por ejemplo, no sé si tú lo has escuchado, es típico, dice, porque la mucha letra mata, hermano. Mucha letra mata. ¿Sí? Y la Biblia dice, 2 Corintios 3:6, asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿A qué se está refiriendo? A la letra de la ley de Moisés. Eso te mata.
Si cuando tú tratas de ser bueno por tus propias fuerzas vas a fracasar, eso te mata. ¿Por qué? Porque al final mente concluye de que tú eres malo y que la fe no es para ti. Cuando en principio todos somos malos, según el cristianismo, todos somos malos, pero podemos tener una nueva vida en Cristo. Y ahí podemos dar frutos diferentes. Por eso la letra mata. Por supuesto que la letra mata, pero se está refiriendo a qué cosa? A la ley, no al pacto de la gracia. La gracia de Dios, el perdón de Dios, nos da vida espiritual. Entonces, cuando alguien me dice, mucha letra mata, sí, pues, el legalismo mata. Pero cuando inventamos pecados que no son pecados, o sea, no nos bastan los pecados que salen en la Biblia, nos inventamos nuevos pecados. Eso es legalismo, esa es mucha ley. No. Que ir al cine es pecado. O sea, es que hay unas películas que son tan malas que son pecados por otra razón, pero que sea pecado delante de Dios, depende de la película, pero si fuera con una de alto contenido, pero en sí, no, pero bueno. Ya, sigamos. De hecho, no han faltado aquellos neopentecostales que dicen hermenéutica viene de del dios Hermes. Y es el dios de la astucia, del ingenio, de los ladrones, de los pillos, de los mentirosos. Por eso tú no puedes aprender hermenéutica. Así dicen, oye, ya, no le llamé hermenéutica entonces, si quieres. Entonces hablemos de reglas de interpretación y salvamos ese tema. Pero ¿cómo tú puedes ser tan como que, oye, ¿acaso tú no puedes leer, estudiar algunas normas de interpretación que te ayuden para poder entender bien la Biblia? El problema es que hay neopentecostales que quieren entender la Biblia a su antojo, como nosotros somos neopentecostales. Queremos aprender la Biblia como interpretar lo que queramos. Y cuando alguien te pone una regla diciendo no, porque eso según la regla de interpretación no está bien. Entonces, no, pues es que tú sois del espíritu del diablo. El diablo te está utilizando. No es el diablo, es que yo, hermano, en el contexto, en el significado de la palabra, no corresponde. Porque hay cosas que no corresponden, o sea, porque simplemente a veces no conocemos el español. Así. O sea, personas que no conocemos el español, por ejemplo, y este es un ejemplo bien básico para Pablo llegó a la isla después del naufragio y lo recibieron los naturales. Hermanos, tenemos que ser naturales. No, la palabra natural como nativo de una isla, no es que tenemos que ser naturales, así, no, era simplemente en vez de palabra nativo o los isleños o los oriundos del lugar, se puso naturales, pero no tiene nada que ver que tenemos que ser naturales. Es una palabra que tiene otra acepción. Entonces, y yo puedo elaborar toda una prédica en base a la acepción de una palabra que no corresponde. Entonces, no, es que no es el diablo ahí, mi hermano, es el diccionario. El diccionario te dice que no sé. Ahí, ya, no quiero poner más ejemplos, pero hay cada ejemplo. Por ejemplo, no, y de verdad, por ejemplo, Jesucristo es mujer. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando... No, y es verdad, y hay una secta grande en China que tiene unas películas re buenas, bien producidas, pero son herejes. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ¿sí o no? Escúcheme, hermano, esto es revelación para usted. Revelación anotando. Es que, lo siento frío por acá, mira. Siento frío porque podía cerrar la puerta, pero aparte de eso, es por esto. Y cierra la puerta, por favor. Es lo siguiente, Jesucristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Dice gallina, no dice gallo. Ahí está, Jesucristo era mujer. No, pues viejo, te estás perdiendo del sentido de que el gallo no junta sus polluelos, pues. Es la gallina, pues, y la gallina es lo que hace. Y eso es como la labor conciliadora, protectora de la gallina, pero no que Jesucristo era mujer. Ahí te saltaste como, no, te saltaste como muchos pueblos para llegar a esa conclusión. Porque ¿dónde quedamos que es el Hijo de Dios? El machismo de la iglesia, por hermano. Podría ser también con Echadai, pero ahí sería más con Dios Padre que con Dios Hijo, ¿no? Pero sí, entonces, ahí ¿es el Hijo de Dios o la hija? Hijo, pues sí, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es Padre e hija. No sé, no, pero, o sea, y se encarnó en un hombre, ¿no? Y se llama Jesús, no, es que ya para tratar de explicar de lo evidente, Jesús es nombre de hombre, no de mujer.
tratar de explicar eso, y, Dios mío. Y hay gente, no, ¿por qué te pongo este ejemplo? Que para mí fue trágico, doloroso, es porque había un chinito, Nito Sheng, que se conoce aquí como Watchman Nee, que tenía otro discípulo que era otro chinito, Don Yulan, y él tenía su célula, ¿ya? Murió el segundo chino, y a esta célula llegaron, diciendo, ¿ustedes no saben que Jesucristo es china? Es mujer, y no solamente mujer, sino que es una mujer china. ¡Oh! Se forró la china. Ya, pero bueno. Entonces, hay muchas cosas con el temido Dios me dijo. Cuando uno dice, Dios me dijo, ya, y te interpretó mal la Biblia, es que Dios me dijo. Y uno dice, ya, pero no, o sea, Dios no te puede contradecir. Y aquí nosotros tenemos que tener temor reverente. Tú puedes tener sueños, tú puedes tener visiones, pero el decir Dios me dijo, pero sí, pues, mi hermano, ahí estaba, ¿no? Y estaba guapa la hermana, ¿eh? Y el predicador llega y le dice, guapa, tú, la que estás ¿cómo se llama? En la ventana, chica, tengo una palabra, y es que tú eres la mujer que Dios ha dado a mi vida, aleluya. Y la mujer le responde, ¿y Dios no te dijo que yo era casada? O sea, cuando hay gente que dice cada tontera, estupidez, diciendo Dios me dijo, tontera, po. ¿O no? Entonces, ¿cómo lo sacáis? ¿Cómo salís de esa? Te casaste con el hombre equivocado. Ah, no, pues no, ya, no. Entonces, muchas cosas terribles se pueden decir. ¿Por qué? Porque son corintios modernos, que mucho poder, mucha revelación, pero poco estudio de la Biblia, porque Dios no puede ser. Cuidado con eso, con el Dios me dijo, ¿no? Ahora, el Dios me dijo, ¿cuál es el problema? Que te hace incorregible. Sí, pues, o sea, si Dios me dijo, entonces yo te digo, ya, pero según la Biblia Dios no te dijo. Es que, no, te equivocaste tú, hermano. Tú estás siendo instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque estás oponiéndote a lo que Dios me dijo. Entonces, cuando entran a esa, y me ha pasado, ¿no? Yo sabía que el diablo iba a venir. Bueno, pues yo ya. Ok. Dios me dijo que existe el espíritu de Jezabel. Ok, ya, pero ¿y qué tal si la Biblia te dice que no existe? Por poner un ejemplo que ya vimos, ¿no? Dicho sea de paso, es menester afirmar lo siguiente: el apóstol Pablo es uno de los apóstoles, los cristianos más influyentes y ejemplares de la historia. Al hablar de sus manchas, como ya he señalado anteriormente, son muy precisas y sirve para entender que solo Jesucristo es perfecto y digno de adoración. ¿Sí? Ya. Bien. Ya. Viento para tu vela está escrito totalmente lo que tengo aquí en su texto, y lo hice así porque me iba a faltar tiempo para enseñarlo todo. Así que eso es como para que ustedes lo lean, pero habla básicamente de esto que yo le he estado comentando, es que lo intelectual tiene que ser las velas, tienes que ser intelectual, tienes que ser académico, tienes que usar el cerebro. ¿O ustedes creen que ustedes como cristianos tienen que dejar de usar el cerebro? No. ¿Qué nos dice? Ama al Señor con toda tu mente. No, hermano, usted entrando aquí tiene que dejar el cerebro afuera. No, es usted venga con su cerebro. Yo necesito su cerebro. Ahora, tu cerebro se tiene que santificar. Claro está que hay pensamientos que no corresponden, ideas que no corresponden, ¿sí o no? No todo de tu cerebro es aprobado por Dios, pero esto de ser tonto no es un llamado al cristianismo. ¿O está de acuerdo usted conmigo? ¿Usted cree que tenemos que ser tontos? No. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice, ¿no es cierto? Si alguno siente sabiduría, falta sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, ¿no es cierto? Presentad vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, de razón, de lógica. ¿O no? Entonces, ¿tenemos que ser tontos para servir al Señor? No, tenemos que ser racionales. Ahora, no al extremo de ser racionales, que no creemos que ni que las moscas vuelan. Y es el otro extremo, hermanos. También, ojo con esto. Ponga atención.
Cuidado, mire, yo por mi estudio me he dado cuenta de que ya voy a estudiar y voy a escuchar a gente que sea racional, que sea erudita, que sea muy capaz, muy entendida, y me he dado cuenta de que hay gente que tiene su doctorado y dice muchas tonteras. Muchas tonteras. Entonces, cuando yo le estoy hablando que tenemos que ser racionales, no se confíe de que solamente racionales. ¿Me entienden? No, es vela de un barco y el viento del espíritu que sopla. Es la combinación de ambos. Necesitamos ¿cuántos necesitan de sueño de Dios, revelaciones, de aparición de ángeles? ¿Cuánto? Yo necesito eso. A mí me gustaría que viniera un ángel. ¿Sí? No sé, me dijera algo, Daniel. O sea, si me hace así. Ya, ay, Dios mío, ya te entendí, ángel, ya. No, sí, yo estaría muy feliz con apariciones de ángeles, con lo sobrenatural, con el viento, que el Espíritu Santo me hable más todavía. Hermano, yo quiero todo eso, pero también yo quiero esto, la inteligencia. Y yo espero, hermano, que usted también quiera ambos. ¿Está de acuerdo conmigo, no? ¿Amén? La mayoría, sí. Bueno, la mayoría está, el otro, ya. Eso. Por ejemplo, algo que es mucho viento. Porque algunos me dirán, hermano, usted es muy intelectual, háblame algo que es mucho viento. Y te voy a hablar lo más viento que podía escuchar aquí. ¿Sabes qué? Mira, pongan atención. Lo voy a decir una vez y espero que quede grabado, ¿no? Miren, escuchen. No hay versículo de la Biblia que supedite lo milagroso de Dios para que Él actúe, según la Biblia. A ver. Mire, escuchen. Nosotros sabemos que todo tiene que ser bíblico, fundamentado en la Biblia. Hay algo que no, y es cuando Dios actúa milagrosamente. No hay un versículo de la Biblia que me diga, yo estoy obligado a actuar conforme a la Biblia. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando vino el Pentecostés y sopló con un viento recio, ¿cierto? Y empezaron a hablar en lengua, vieron uno llama de fuego que descendieron, ¿se acuerdan? Y Pedro tomó el libro, así, para explicar por qué era un cumpleaños de mono, con mucho respeto, porque era un desorden. Sí, porque era un asunto nuevo. Y Pedro dice, bueno, esto es lo que profetizó Joel, ¿no es cierto? Que profetizó, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños y profetizarán. Ya, ok. En lo puntual, en lo específico, ¿sale en el Antiguo Testamento la profecía de que iban a hablar nuevas lenguas? No sale. Yo lo busco y no aparece. ¿Por qué? Porque Dios no se restringe a decir, yo lo te pongo por escrito y después lo hago. El obrar milagroso de Dios no requiere base bíblica. La doctrina sí. La enseñanza sí. Pero Dios puede actuar más allá de lo que dice la Biblia. Lo que se llama señales y milagros. ¿Qué señales? Por ejemplo, yo me acuerdo, y lo quiero dar como testimonio, Earl Aldrich, le caían, mira, usted no me va a decir, no, hermano, de verdad, de veritas, como mexicana, porque me la hermana mexicana, pues, ya, de veritas, le digo, mire, de verdad, le caían granitos de oro en su Biblia y sobre él, y donde pasaba, le caían, y yo estaba con el ojo abierto, a ver si, y no, y le aparecían, oiga, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Ya, pues, pero ¿y dónde sale la Biblia que eso tiene que tener fundamento bíblico? No sale. Entonces, Dios puede obrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Dios transforma, como han habido milagros, prótesis en carne o en hueso? ¿Y dónde sale la Biblia que un ejemplo de la Biblia? No, pues, si Dios puede hacer cosas más allá de lo que está escrito. Entonces, el poder de Dios, lo milagroso, en su detalle, no tiene fundamento bíblico. O no tiene por qué tener fundamento bíblico. Entonces, Dios puede hacer lo que quiera. En su detalle. Ahora, el término señales es que es genérico. Mira, señales hacían, ya, pero ¿y cuáles señales? Porque a veces son genéricos. Entonces, ¿cuántas cosas Dios hace? Y por eso yo le animo, Dios puede hacer cosas milagrosas, extraordinarias. Obviamente,
tiene que, yo creo que tenemos que estar atentos a las doctrinas que pudiese surgir de una obra sobrenatural, pero Dios no está limitado. Así que Dios mío, hace milagros en este lugar, inclusive milagros que no están escritos, porque no hay un versículo que me diga que tienen que estar escritos los milagros, los profetizados. ¿Se entiende, no? Ya, eso es como lo que no quería enseñar. Ya, y ya, lo enseñé apurado, pero bueno. Ya. Sección 2, hermenéutica de la restauración. ¿Ya? Son las 9. Es hasta las 10, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta las 9? ¿De 6 a 9? ¡Oh! Yo creía que me quería alargar. Ya, chiquillo. Ya. No, era empezar un punto nuevo. Ya, bueno. Para que quede con gustito, mañana vamos a estudiar cómo Jesucristo interpretaba la Biblia. Eso es interesante. O sea, usted tiene que ser como Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? Jesús interpretaba el Antiguo Testamento. Entonces, yo puedo imitar a Jesucristo como él interpretaba el Antiguo Testamento y aprender algo del proceso de su interpretación, en la medida que corresponda. Ahora, hay otras cosas que son de carácter divino, que yo no puedo ser como Jesús en su divinidad, pero sí en su humanidad. Entonces, en la labor humana que Jesucristo hacía al interpretar la Escritura, él me es ejemplo de cómo yo tengo, o hasta cierto punto, algunos ejemplos de interpretación, porque hay algunos que escapan a nuestro ámbito de la gracia. Pero eso será para mañana. ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? ¿Hasta qué hora termina esto? No, ya quedamos claros de que hay que irse para la casa. Ya, pero aparte de eso de que... ¿Preguntas? Ya, Luchito tiene una pregunta. Ya, Luchito, corre. Audio para el micrófono. Ya. Ahí. ¿Sí me Ya, escuchan bien? Luchito siempre tiene preguntas. ¿Está apagado parece? Ah, ahí sí. Pastorcito Daniel. Bueno, mi consulta es, ¿no es cierto? Dice el Salmo 119, si no me equivoco, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Cómo se puede contrarrestar o entender de alguna manera en que Pablo se equivocó, ¿no es cierto?, en alguna de sus cartas? Como tú lo mencionabas recién, ¿cómo podemos entender eso? Porque como que a mí me choca Ya. un poquito. ¿Cómo Bien, llevarlo? bien. Muy interesante la pregunta. Miren, lo que nosotros debemos de entender es que el mismo apóstol Pablo reconoce que hay cosas que él dice como de parte de Dios y otras cosas las dice como hombre, en primer término. En segundo término, la suma de tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que entenderlo de que todo podemos aprender de verdad de la palabra de Dios, inclusive los defectos de los hombres, pero no para imitarlos. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, si es que alguien miente en la Biblia y se consigna que hay una mentira, no por ello esa parte de la palabra no es verdad, pero sí nos enseña que la mentira tiene consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces, las mentiras, las imprecisiones, todo el asunto, siempre podemos aprender la lección. Y en el aprendizaje de la lección es la verdad que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Me entiendes? Ahí está la suma de la verdad. Entonces, mira, por ejemplo, para ir en un ejemplo bien puntual, Abraham mintió cuando dijo, no, es mi hermana, ¿no es cierto? Y le dieron dote y todo el asunto y causó maldición para el propio faraón. Entonces mintió Abraham. ¿Ya? Y tuvo consecuencias negativas. Entonces está consignado la mentira de Abraham, pero eso no significa que nosotros tenemos que mentir, sino que nosotros aprendemos la lección moral de ¿qué? De que la mentira tiene sus consecuencias. Lo mismo con el apóstol Pablo, que él escribió. Es cierto, él escribió y hay algunas cosas que él se equivocó al escribir, ¿no es cierto? Y como te decía, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, él mismo dice, oye, el Señor Jesucristo mandó ¿cómo se llama? A vivir del Evangelio. Perfecto, y él desobedeció. Entonces, ahí uno tiene que reconocer
el tema, y también en otras oportunidades finalmente el mismo apóstol Pablo, según los eruditos o según los estudiosos, también a veces se le pasaba la mano, y que él mismo después, como iba para atrás, mismo caso de los corintios, que no quiero poner mal al apóstol Pablo, pero también él se echaba para atrás en algunas ocasiones. Entonces, sí, eso. Pero muy buena tu pregunta y gracias. Lo voy a anotar para el libro. Ya. Sí, yo tengo una pregunta. Respecto a los milagros, claro, es cierto que el obrar milagroso de Dios no requiere un fundamento bíblico para que Él pueda obrar. Pero mi pregunta es, si por ejemplo a mí me cuentan de un milagro y por ejemplo la Biblia no está registrado, yo no tengo la obligación de creerlo si no está escrito. O sea, así como obligación. Ya como obligación no. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que son útiles los cristianos que creen y los cristianos que no creen. Y para eso, y uno dice, pero hermano, ¿de dónde saca eso? De la elección de los diputados, de los apóstoles. Jesucristo eligió a uno Dídimo, ¿no es cierto? Que dijo, a no ser de que yo meta el dedo en la llaga, yo voy a... Entonces, Jesucristo eligió a uno que era escéptico. Y sirvió ese escepticismo para que los que se sienten como un poquito escépticos a veces se sientan representados en él. Entonces, tal cual. Entonces, oye, que yo no creo la buena en la primera. Perfecto. Y él aprendió la lección, ¿no es cierto? Cuando metió el dedito, ¡ay, nunca más, nunca más, nunca más! Y aprendió. Entonces, yo creo que Dios en su diversidad, ¿no es cierto?, puede que hayan discípulos que crean, y a veces pueden ser creyentes y a veces pasan a ser crédulos. O sea, a veces pueden creer cosas que pueden ser como fáciles de estafar, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que a veces tenemos que reconocer que inclusive el hermano que no cree puede prestar un servicio a la iglesia, como que ya, yo no voy a poner piedra de tropiezo, pero yo soy de la idea de que tenemos que analizar esto bíblicamente y vámonos piano a piano. Entonces, esa actitud también es muy buena. ¿Me entiendes? Pero que no sea tan atosigante o tan que llegue a anular que después todos salgan incrédulos. Yo creo que ese no sería como el objetivo. Pero yo creo que ambos posturas o ambos tipos de creyentes son útiles dentro del conjunto de la iglesia porque son representativos de muchas personas. Igual tengo una pregunta. ¿Y la última? No. La última. ¿Y la última de la noche? Dice alguno, amén, amén, amén. Para irnos para la casa. Esta pregunta, porque usted menciona, bueno, a la larga de la historia de Pablo, según lo que yo puedo concluir, nosotros podemos aprender que el hombre puede cometer errores. Sí. O sea, se puede equivocar. En este caso, Pablo se echó para atrás en algunos momentos porque se equivocó. Entonces, cuando un varón de Dios, un varón puede ser de Dios y se puede equivocar también. Mira, voy a poner un ejemplo más claro. El más evidente de todo. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y Jesucristo qué dijo? Padre te lo reveló y un 7. Después ya, oye, y después se sintió como un canchero. Ya. Ahora, claro, ustedes saben a qué el maestro escucha, Jesús. Y con el pecho hinchado, Jesús. A propósito de la respuesta anterior, inmediatamente dijo, oye, no vayas a Jerusalén. No mueras por la iglesia. No mueras por el mundo, ¿no? Y Jesucristo le dijo, aparta de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O sea, un hombre de Dios, no estamos poniendo en duda, un hombre de Dios habló motivado por el Espíritu Santo, por el Padre, y después el diablo habló a través de él, tanto que Jesucristo dijo, calla, Satanás, no, porque me eres tropiezo. Entonces ahí vemos de que los hombres de Dios son vulnerables, somos vulnerables. Tengo una duda que se me vino a la mente con la pregunta de la Cata. Lo que pasa es que sí, no hay fundamento, como dices tú, en la Biblia de los temas de los milagros, pero Dios también hizo milagros. ¿Sí? Entonces ahí se contradice. ¿En qué sentido? Que es como lo que estás diciendo, es como que no... No, lo que quise decir es que en su especificidad, en lo específico, ¿me entiendes? En el detalle específico no hay fundamento en la Biblia que te diga estos milagros sí existen y estos milagros no existen. En su carácter específico, ¿me entiendes? Pero en su carácter genérico, de que Dios es un Dios milagroso, por supuesto. ¿Ya? Eso. Ya.
Bueno, los vemos mañana a las 9:30 y a las 10 comenzamos. ¿Les gustó la